Hola, muy buenos días, bienvenidos a la Semana de la Comunicación 2024 con el tema Los jóvenes y el mundo digital, en el que exploramos las ventajas, desventajas y oportunidades que nos ofrecen las plataformas digitales. El día de hoy me encuentro yo, Daniela Chaparro, y mi compañero Luis Enrique Tapia. Muchísimas gracias por estar aquí, estoy muy contento y emocionado de entrevistar a un gran talento. Tenemos aquí el honor de recibir al doctor Gerardo Garibay, quien es un escritor, académico, consultor y analista político, y que hoy nos viene a presentar su libro, La forma del futuro. Mucho gusto, muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación, un gran gusto estar aquí compartiendo este espacio para la reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo, bienvenido nuevamente. ¿Y qué te parece si comenzamos con la entrevista? Adelante, puestísimos. Perfecto, pues nuestra primera pregunta es: ¿qué lo motivó a escribir La forma del futuro y qué mensaje principal espera transmitir con él? Bueno, lo que me motivó a escribir La forma del futuro, al igual que el resto de mis libros, es que llega un momento en que las ideas se acumulan y hay que sacarlas, hay que explayarlas, hay que ponerlas en papel, porque si no, lo acaban devorando a uno. Entonces, yo digo que yo no escribo por gusto, yo escribo por necesidad, para ya poder quitarme esas ideas y que queden ya planteadas, seguras en la hoja de papel. ¿Cuál es el gran mensaje? El gran mensaje es entender que el mundo ha cambiado de manera muy profunda en los últimos 60 años y que va a cambiar de maneras mucho más profundas en los siguientes 60. Muchas cosas que damos normales, en realidad eran increíbles hace 15 o 20 años, y muchas cosas que hoy nos parecen increíbles serán normales dentro de 15 o 20. Ok, muy interesante. De hecho, justamente hablando ahorita de que, se vienen cambios drásticos próximamente, ¿cuál cree que serían los más significativos que ahorita podemos ir viendo? Los 5 grandes cambios que ya están en marcha es la inteligencia artificial, que ya la vemos cotidianamente, la usamos para hacer imágenes chistosas, pero en realidad tiene un uso mucho mayor ya, incluso en términos bancarios, de gobierno. Las principales decisiones de nuestra vida ya se están tomando con inteligencia artificial. La computación cuántica, que implica tener una capacidad de procesamiento de datos mucho mayor. La impresión en 3 dimensiones, que permite que en lugar de comprar productos hechos, los fabriquemos en nuestra casa, y eso cambia las reglas del juego dramáticamente. La civilización espacial, el tema de que seamos una civilización multiplanetaria antes de 15 o 20 años, cambia también muchas de las perspectivas y de las reglas económicas y sociales. Y finalmente el metaverso, esta idea de que de las interacciones individuales o presenciales que se mueven cada vez más a los ámbitos digitales. Así es, como dijiste, la tecnología llegó para quedarse. ¿Y qué papel jugarán las tecnologías emergentes en la redefinición de las relaciones humanas? Un papel fundamental que todavía no podemos tener en claro. Y por eso el libro se llama La forma del futuro, porque los detalles todavía no lo sabemos. Tenemos bosquejos, tenemos líneas muy generales. ¿Por qué? Porque esas nuevas tecnologías están cambiando la interacción de las personas de maneras que nunca en la historia se habían visto. Estamos entrando en aguas completamente novedosas. Esquema de tener, por ejemplo, cada persona su propio entorno cultural, o sea, que cada quien ve una serie o escucha una música distinta, que puedes a lo mejor estar con tus hermanos, con tus papás, con tu pareja en la casa, y están compartiendo el mismo espacio físico, pero culturalmente pueden estar en universos literalmente distintos. Y eso implica que las formas de ver el mundo, que los valores, que la estética es drásticamente distinta, ya no entre naciones, sino incluso entre personas que habitan en la misma casa. El concepto de familia, la identidad nacional, todos estos elementos que se habían mantenido durante siglos o milenios, están desdibujándose y redibujándose de maneras que todavía no tenemos claro en qué van a quedar. Ok, justamente ahorita que mencionan también lo de las relaciones, cómo han ido modificándose cada vez más, ¿cómo cree que esto afectaría, digamos, en el ámbito de la educación, todo esto que se viene mezclando, digamos, con las innovaciones tecnológicas? En el ámbito de la educación está entrando en una crisis muy importante, una crisis desde su raíz, porque durante toda la historia humana, por lo menos desde que tenemos los datos más antiguos, creo que las tareas escolares más antiguas tienen como 5,000 años, son unas tablillas.
el modelo había sido básicamente el mismo. El maestro te decía algo, te dejaba una tarea para verificar que hubieras entendido y se pasaba a lo siguiente. Ahora con la inteligencia artificial, pues resulta que las tareas ya no son confiables, ¿no? Porque pues, realmente le puedes decir a la inteligencia artificial que haga tu tarea por ti. ¿Qué implica entonces? Que la manera de saber si el alumno está aprendiendo o no ya no va a ser por tareas, ya no va a ser por exámenes teóricos. Cada vez más tendrá que ser en base a ejercicios prácticos. Ese es un cambio radical en la manera en la que se educa. Y el otro punto importante es que la educación estuvo pensada durante mucho tiempo para los niños y para los jóvenes, pero cada vez más tendremos menos niños y jóvenes. En México la generación más grande es la del 2010 y ya ahorita empiezan a tener que cerrar jardines de niños porque no hay niños. Oye, ¿a quiénes vamos a educar ahora? A los adultos. El concepto de la educación permanente va a ser cada vez más común porque vas a tener personas de 30, 40, 50 años a las que de repente la automatización les quitó su trabajo. Y hay otras opciones de trabajo a las que pueden ingresar, pero necesitan otros conocimientos. Y entonces, pues de regreso a la escuela, el que crea que puede aplicar la de sus papás y de sus abuelos de macheteo en la escuela, me aprendo los libros y luego los vuelvo a cerrar y no vuelvo a abrir un libro en mi vida, está bien equivocado. En este siglo XXI es el siglo del aprendizaje permanente. Totalmente, ¿no? Totalmente esto que nos dices. Y ahora relacionándolo con la inteligencia artificial, tú tienes una frase que estableciste que es ¿seremos víctimas o protagonistas? ¿Qué quieres decir con esta frase o qué es lo que quieres comunicar? Mira, el que no aprenda a utilizar y a entender la inteligencia artificial y la tecnología y la ciencia que está detrás de ello, particularmente la estadística, va a acabar convertido en víctima de la tecnología. El que no la aprenda a utilizar, el que diga, yo tengo mi trabajo, tengo mi título, salí con 10 de la carrera, ya tengo todo resuelto, pues la verdad es que no, porque además la inteligencia artificial cambió el juego. Pensábamos que lo primero que se iba a automatizar eran los obreros, los campesinos, los vendedores al menudeo, y resulta que no, que es mucho más barato automatizar un oficinista que automatizar un vendedor. ¿Qué implica esto? Quienes no aprendan a ir al ritmo de la tecnología y aprovecharla, van a ser reemplazados por ella. Por el contrario, quienes aprendan a utilizar la tecnología para incrementar la calidad de su trabajo, van a aprender a trabajar de manera más sencilla, más eficiente y a que la tecnología sea su aliada y no su enemiga. Recuerdo que también mencionaste en la plática que acabas de darnos que justamente ahorita el contenido que se creará es específicamente para adultos y adultos mayores. Con ello, ¿qué tipo de contenido crees que podría irse creando, digamos, para que en ese entonces sea algo en el que, los adultos mayores o este sector pueda convivir o interactuar? Muy buena pregunta. Durante el siglo XX a los adultos mayores prácticamente no se les reflejaba ni en el cine ni en la televisión, o si se les reflejaba en el papel de la abuelita dulce o del viejito necio, y había esta detective de Murder, She Wrote de la BBC, era quizá la única protagonista de lo que hoy llamaríamos adultos mayores. Esto tiene que cambiar, este estereotipo tiene que cambiar, porque también la realidad de los adultos mayores es hoy distinta a la que era en el siglo XX en términos de alimentación, en términos de dinamismo y en términos de trabajo. Las nuevas generaciones no vamos a tener jubilación. O sea, si tienes menos de 40 años no te vas a jubilar, no te vas a pensionar. ¿Qué significa? Que vas a seguir trabajando hasta los 80, 90, 100 años. Vas al mismo tiempo a tener un nivel de salud comparativamente mayor al que tenían las personas de 80, 90, 100 años y vas a quererte ver reflejado con esa nueva imagen en los medios de comunicación. Entonces, ¿qué implica? Nuevos protagonistas, implica modelos, a lo mejor como el de aquella película que se llamaba Red, Retired Extremely Dangerous, cosas por el estilo, y eso por una parte, y por la otra el mercado de la nostalgia. Porque la nostalgia nos va a guiar durante mucho más tiempo del que guió a generaciones anteriores, porque vamos a seguir consumiendo durante mucho más tiempo. Y por lo tanto, aquellos contenidos que sepan reencontrar la magia de los 80s, de los 90s, de los 2000s, de los 2010, van a ser los que van a tener unas mayores posibilidades de éxito de aquí al 2040-2050. Totalmente, ¿no? Los seres humanos somos cambiantes y la vida misma también. Entonces,
¿Cómo pueden las sociedades prepararse para adaptarse a estos cambios tecnológicos? Estamos buscando adaptarnos lo más que podamos, pero son tan rápidos y son tan drásticos que solo podremos hacerlo sobre la marcha. O sea, estamos entrando en un entorno de alta complejidad y alta incertidumbre en el cual la manera en la que convivimos, en la que producimos, en la que creamos cosas, está cambiando de manera drástica en cuestión de meses. ¿Qué implica esto? Implica que va a haber crisis. O sea, va a haber crisis de las que no nos vamos a poder librar. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Mantener una mentalidad de aprendizaje. Ese yo creo que es el punto clave para las personas y las sociedades. Curiosidad y mentalidad de aprendizaje. Eso es fundamental. Ok, ahora yéndonos un poquito hacia el sector empresarial y demás, ¿cómo cree que las empresas deberían prepararse para estos cambios que están básicamente ya aquí a la vuelta de la esquina? 3 cosas. Necesitan aprender a venderle a segmentos de adultos y adultos mayores en lugar de venderle solo a jóvenes. Necesitan tener sistemas de gestión de procesos cada vez más ágiles para llevar el ritmo de los cambios tecnológicos y sobre todo necesitan una gran gestión de recursos humanos para eso que te comentaba, la mentalidad de aprendizaje, para saber integrar a sus trabajadores con los nuevos cambios tecnológicos y para permitir que cuando tengan que despedir trabajadores, en lugar de aventarlos y darles las gracias, te despido, pero te mantengo en mi ecosistema de colaboradores y te doy estas certificaciones y te doy este camino para que puedas encontrar trabajo en otro lado, entendiendo que los trabajadores, las personas estamos pasando en promedio 5 años por puesto laboral. Es decir, una persona que tenga una vida laboral, ustedes van a empezar a trabajar quizá a los 25, van a acabar de trabajar a los 90, pues significa que van a pasar por 30, 40 puestos de trabajo. Y las empresas necesitan entender que ya no es que despido a alguien y no lo vuelvo a ver, sino es despido a alguien y a lo mejor en 15 o en 20 años va a volver a ser mi empleado. Entonces, ese esquema, digamos, de exalumnos de las empresas es fundamental. Hablando de este tema de las empresas y todo, en el contexto de su libro, ¿cómo ve la evolución del liderazgo en un mundo digitalizado? Implica 2 grandes cosas. Por inicio de cuentas, un cambio en los equilibrios de poderes. El nuevo caudillismo, los nuevos líderes ultra carismáticos, pienso en Trump, pienso en López Obrador, pienso en Bukele, pienso en Milei, gente de izquierda a derecha, arriba, abajo. ¿Qué es lo que tienen en común? Es gente que comunica directamente a su público sin necesidad de pasar por las estructuras institucionales. Antes, si tú eras un líder empresarial o político, necesitabas pasar sí o sí por el periódico del partido o de la empresa, por el canal del partido de la empresa. Hoy publicas un tweet y te pueden ver 10, 20 millones de personas de manera gratuita e instantánea. Eso cambia el juego. Por otra parte, ¿qué líderes van a triunfar? Aquellos que sean capaces de adaptarse, de aprender, de fallar rápido y de pivotear. El líder que se aferre a que él sabe exactamente lo que se tiene que hacer, siempre ha estado condenado al fracaso, pero ese fracaso va a ser mucho más obvio en estos tiempos porque las reglas están cambiando cada vez más rápido. Ok, y ahora, bueno, por ejemplo, ¿qué tendencias tecnológicas o sociales considera usted que son de las más preocupantes y por qué? El invierno poblacional es un tema preocupante. O sea, prácticamente, con excepción de algunas partes de África y de Asia, el resto del mundo ya está por abajo de la tasa de reemplazo. Hay países donde esta situación es mucho más dramática. Hay países que van a desaparecer como los conocemos antes de 50 años. Italia, Corea del Sur, Japón, China, Rusia. El shock demográfico va a ser impresionante. En el propio México ya hay estados que empiezan a perder población. Y esto implica que todo un mundo que habíamos hecho y una economía que habíamos hecho para ajustarse y adaptarse a una población creciente, tendrá que reajustarse para una población cada vez más adulta y cada vez menor en número. Y eso implica crisis para el sector de la logística, para los transportes, para la producción, para el retail, para los bienes raíces. Prácticamente todas las reglas que conocíamos están cambiando. Así es, ¿no? Ahora sí que no se adapta, pues no sobrevive. Exacto. Y hablando de esto, ¿usted cree que Latinoamérica esté preparada para estos cambios que se avecinan? Híjole. Ahí sí yo quisiera hacer una división. México
y en el libro explico un poquito más por qué. México tiene, dentro de todos nuestros problemas, tenemos la suerte de que somos parte del círculo cero del bloque que va a ganar esta civilización de bloques, que es el bloque de Estados Unidos y de Canadá. El resto de América Latina está condenada a la irrelevancia el resto del siglo. ¿Por qué? Porque no tienen mercados internos lo suficientemente grandes como para crecer y para sostenerse con sus propios pies, quizá con la excepción de Brasil, porque no tienen economías modernas. Toda América Latina, quizás salvo Panamá, tiene economías del siglo XIX que siguen basándose únicamente o principalmente en materias primas. Incluso Argentina, Brasil, Chile, que son los países sudamericanos más aparentemente modernos, sus economías siguen siendo de materias primas. Siguen siendo de productos muy básicos, no son productos complejos como sí lo tiene México, o de servicios como lo tiene Panamá. Entonces, para el resto de América Latina viene un siglo muy complicado, entre que se lo van a pelear el bloque chino y el bloque de Estados Unidos, pero sin que logren generar un protagonismo, quizá con la excepción de Brasil, cuyo mercado interno sí le puede dar para sostenerse. Excelente. Ok, y bueno, ya como última pregunta de cierre, ¿qué le diría a los jóvenes que están entrando a este mundo de transformación constante y cómo podría enfrentar los desafíos que vienen? Les diría básicamente que le tengan paciencia a sus papás y a sus abuelos, que entiendan que esos cambios que vivieron sus papás y sus abuelos son apenas el inicio, que los cambios que les va a tocar a ustedes como generación son mucho más intensos y mucho más rápidos que los que enfrentaron las generaciones anteriores. Entonces, van a tener muchas oportunidades que las generaciones anteriores ni siquiera soñaron, pero también van a enfrentar muchas incertidumbres que las generaciones anteriores no se imaginaron. Para sobrevivir y para prosperar en este espacio es fundamental que aprendan todo el tiempo. Y el valor fundamental de este nuevo siglo será la curiosidad. Esta frase que se hizo famosa con Ted Lasso, pero es de Margaret Shearer: sean curiosos, no prejuiciosos. De acuerdo, muchísimas gracias por el consejo. Entonces, retomando un poco nada más esto que nos comentó, o sea, ¿cuál es el impacto que espera que su libro tenga en la conciencia colectiva sobre el futuro? Porque ahorita estábamos hablando de los jóvenes, pero ya para todo el público en general, ¿qué es lo que usted espera de su libro que pues haga que cambien ciertas cosas en el pensamiento de la gente? Que la gente valore los cambios que están ocurriendo, que entienda que estamos en una época nunca antes vista, que no es una situación normal, y que entienda por dónde vienen los cambios para que se puedan anticipar un poquito a ellos y para que no les pegue de sorpresa el shock que viene. Perfecto, pues muchísimas gracias, Gerardo. Ya para cerrar, nada más coméntanos dónde podemos conseguir tu libro, dónde lo podemos comprar para pues justo leerlo, y también quienes nos estén escuchando ahí en casa, si tienen la curiosidad también de leerlo, pues lo pueden adquirir. Claro que sí, en Amazon lo pueden encontrar tanto en versión electrónica como en versión impresa, con envío gratuito para miembros Prime, y en todos los lugares donde se vendan libros electrónicos. Perfecto, justo usando la tecnología a nuestro favor, ¿no? Y en lo personal, ¿cómo has utilizado tú la tecnología con la creación de tu libro para fomentarlo? Pues bueno, de entrada el poder no tenerse que pelear uno con las librerías, poder hacerlo directamente desde un mercado que tiene acceso a todo el mundo, y el tener la capacidad de hacer la investigación de manera mucho más sencilla, porque ya no es ve a las bibliotecas del mundo están literalmente en nuestra computadora, solo hay que saberlas utilizar. 100% de acuerdo. Muchas gracias, Gerardo. No olviden que estamos transmitiendo en Stream Media y bueno, no se vayan porque vendrán más invitados. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, hasta luego, y seguimos en la Semana de la Comunicación. No nos dejen. Gracias.